Dice así la palabra del Señor en Miqueas, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y es una reflexión interesante, ¿no? ¿Con qué te presentarás delante del Señor y cómo adorarás al Dios Altísimo? ¿Con qué? Dice la reflexión: me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Amén. Una vez leí este pasaje, se veía una mujer abortando y salía este pasaje de Miqueas capítulo 6 versículo 7 que decía: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Como diciendo, por causa de tu pecado, ese niño que va a nacer muere por tu incontinencia y por las malas tomas de tus decisiones. Hoy se sacrifican miles, millones de niños en los hospitales clandestinamente o legalmente, y con esos fetos y con esas historias he leído que incluso se hacen maquillajes para las caras y con las placentas, con los niños abortados, se venden partes. O sea, una de aberraciones terribles por el pecado del alma. Los frutos que vienen de tener una relación sexual, que es tener un hijo, pues muchos son indeseados porque no son deseados. Quieren disfrutar de la sexualidad, pero no quieren la consecuencia del sexo, que es tener hijos. Para eso fue creado tener relaciones sexuales, para la procreación de la humanidad. Y la gente quiere disfrutar el sexo, pero sin las consecuencias de ese orden que está establecido por Dios. Y muchos, cuando vienen los embarazos deseados, vienen las muertes de los inocentes. Y toda esa voz que clama de esos niños no nacidos, por eso hay muchas entidades que son la voz de ellos, de los que no pueden hablar. Y a través de la historia de que, bueno, Satanás siempre quiso matar a los niños, ¿no? Con el rey en Egipto, cuando mandó matar a todos los niños, el rey Herodes, que mandó matar a todos los niños. En fin, siempre hay consecuencias por causa del pecado. Pero en este pasaje Dios hace aquí una pregunta al profeta. Dice: ¿con qué me presentaré yo ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año, es decir, con sacrificio. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Me presentaré ante Dios con sacrificio. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, con esos miles y miles de animales que tienen que ser sacrificados para perdón del pecado del hombre? ¿O de 10,000 arroyos de aceite con lo que se ofrenda delante del altar? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? O sea, ¿quieres sacrificar a tu hijo para estar agradando a Dios? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y entonces viene en el versículo 8: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él no quiere sacrificio. Él no quiere, porque cuando tú ves la ley viene para que el hombre aprendiese obediencia. Y la obediencia se tiene que imponer. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como ministerio es que aprendan obediencia, porque la obediencia es importantísima, ¿eh? Una de las cosas que nosotros enseñamos, humildad y obediencia en el ministerio. Y el adicto por naturaleza es desobediente al máximo. Y el sistema es desobediente. Se burla de la ley de Dios, está por encima de ella, está por encima de la ley de Dios. Y enseñar obediencia y humildad a los jóvenes es todo un trabajo, hermano. Y la ley viene para que el hombre aprendiese obediencia. Y por eso la ley era radical, era ojo por ojo y diente por diente. Haz esto y vivirás, y haz esto y serás condenado. La ley venía a enseñar obediencia. Pero la naturaleza del hombre de rebelarse contra Dios, pues vienen todas estas consecuencias. Caín mata a Abel por envidia.
Y vemos, como dijimos en las semanas pasadas, cómo por consecuencia del pecado, pues vienen muertes, vienen abortos, vienen, yo qué sé, tantas y tantas cosas. Pero aquí dice, ¿se agradará el Señor con todos estos sacrificios? Cuando yo pensaba en daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma, yo me trasladaba al pecado de David. ¿Se acuerdan de David? Cuando codició a Betsabé, y él, como rey, en su orgullo, quizás en su toma de decisiones, cometió una infracción muy grave que ante los ojos de Dios no iba a pasar de alto. Él era el rey y quiso tapar algunos asuntos enviando a su siervo Urías al frente para que fuese muerto, ¿verdad? Porque quería tapar un poco el embarazo de Betsabé. Y mandó, dice, ve, acuéstate con tu mujer, y de repente ahí pasa colado. Pero no, el siervo era siervo. Y estaba allí en la puerta del rey, mientras los soldados están en la guerra, yo irme a mi casa con mi mujer, no, y estaba allí en la puerta del rey. Eso al rey le tuvo que remover la conciencia de una manera tremenda. Y sin embargo él, bueno, pues buscando un poco cómo tapar esa infracción, pues envió al frente a su siervo Urías y fue muerto. Y Dios, que ve desde lo alto, entonces luego envía al profeta y lo confronta. Y él mismo se condena con sus propias palabras. ¿Se recuerdan, no? Pero fíjense que el pecado de David tuvo consecuencias con el fruto de sus entrañas, con su primer hijo, con esa mujer, que falleció, que Dios se lo quitó. Y a veces, hermano, pasan cosas en la vida. Algunos se la achacan a Dios, otras no. Pero por el pecado de nuestra alma, ¿sufrirá el fruto de nuestras entrañas? Tiene que ser muy triste para una pareja, ¿verdad?, abortar al fruto de sus entrañas por el pecado de su alma. Y el pecado de su alma era ese, codicia. Y la ley decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Él como rey podía, bueno, pues hacer lo que él quería, pero se olvidó de una ley que era principal. Y él tenía, apaguen los celulares, es mejor, o les ponen en timbre. Y él tenía autoridad sobre un harén si quería. Tenía cientos de mujeres, tenía muchas ovejas en su redil, decía. Y el profeta le vino, un hombre tenía una sola oveja y un rey rico tenía muchas ovejas. Pero aquel hombre egoísta mandó matar la oveja que él tenía. Entonces se levantó el rey David y él mismo se condena. Ese hombre debe morir. Dice, ese hombre eres tú, porque teniendo tantas mujeres viniste a codiciar la mujer de tu siervo Urías. Por tanto, Dios no pasará por alto tu pecado. Y ese pecado tuvo consecuencias. Pasan tantas cosas, hermano, que parece que Dios no se entera. No nos cae un rayo del cielo, no viene un maremoto, no. Pero sabes, todo eso está siendo apuntado, hermano. Todas las acciones que nosotros hagamos aquí en la tierra, todas tienen resonancia en los cielos y están siendo apuntadas, son partes empadronados, aunque no lo sepa. Y cuando nos presentemos delante de Dios, entonces los libros serán abiertos y dirán, estos son tus partes empadronados. Y te tiras manos a la cabeza, pero ¿cómo? ¿Se agrada al Señor con todos estos sacrificios? ¿Querrá el Señor que sacrifiquemos animales, que sacrifiquemos nuestra vida, que sacrifiquemos, ¿verdad? ¿Se agradará con que incluso demos a nuestros sacrificios? No se agrada al Señor de eso. Se agrada al Señor con que hagamos justicia. Amar la misericordia. Remar es un ministerio de misericordia. Porque no buscamos lo nuestro, sino lo que es de Cristo. Nuestra visión está puesta en Él, en extender el reino para beneficiar a muchos. Y humillarte ante Dios. Obediencia y humildad. Si aprendes estos dos principios, te irá bien en la vida. Obediencia y humildad. Humildad no es sinónimo de hacerte leso, el tonto, el que siempre humilla. No. Humillarte es tú reconocer que Dios está por encima de nosotros, ceder el asiento a otro, humillarte, aunque tengamos el derecho, y darle el espacio al otro. Dios te va a bendecir, hermano, créeme, y te prosperará, y tendrás largura de días sobre la tierra. ¿Cuántos no mueren por causa del pecado? ¿Cuántos van al hospital porque sus pulmones ya están podridos de tanto fumar? ¿Cuántos no terminan muertos en el hospital porque el hígado se los corrompió con el alcohol?
Y empezaron en el vacilón, muy bien, muy lindo, muy bonito, pero terminaron en un hospital muertos por causa de su pecado. ¿Cuántos no mueren por la vanidad? Gente que se inyecta los labios, silicona y un montón de cuestiones y terminan muertos en un hospital por la vanidad. ¿Te imaginas? En tu lápida, muerto por vanidad, por ensancharse los glúteos. No sé cómo decirte. Y cuando Dios quiere darte largura de días, nosotros refrenamos la bendición porque nos deleitamos en el pecado. ¿Sabes cuál es el mayor alto índice de muertes en Chile? No es por muerte natural, es por causa del pecado. Y no solamente en Chile, en toda la tierra. Qué terrible morir así, escupiendo tus pulmones o desangrado, como hemos visto a muchos. Empecé este mes diciendo la historia del joven que se fue a Brasil. Qué pena que por causa de tu pecado contamines a toda tu familia con SIDA y muera de esa manera porque no te contuviste, porque no controlaste tus deseos. Cuando paras a pensar es terrible. Bueno, ¿se agradará el Señor con todos estos sacrificios? ¿Tendrá que pagar el fruto de nuestras entrañas con el pecado de nuestra alma? Hermano, ¿cuáles son los deseos de tu alma? ¿Cuáles son tus deseos que están ahí a flor de piel? Esos son los que te llevarán por el camino erróneo. Controla tus emociones, controla tus deseos, porque posiblemente tendrá por causa de nuestro pecado. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice así: Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen las discusiones en los matrimonios? ¿De dónde vienen las discusiones y las guerras entre hermanos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre los pueblos, entre las naciones? ¿De dónde? ¿De dónde está el conflicto mapuche con los chilenos? ¿De dónde está el conflicto peruano-boliviano? O boliviano-chileno, chileno-argentino, español-chileno, yo qué sé. ¿De dónde vienen los árabes contra los ingleses o los estadounidenses? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? ¿No es de lo que por lo que deseáis? Las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Codiciáis? ¿Alguien ha tenido codicia alguna vez? ¿Has codiciado algo? Y luego dice, y no tenéis. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. La envidia mata, hermano. Yo lo representé allí en el mural que hicimos, cómo Caín mata a Abel por envidia, porque las obras de su hermano eran mejores, porque ofrendaba mejores cosas. Por envidia lo mató. Matáis y ardéis de envidia. ¿Cuántos no habrán muerto por envidia? Por infidelidades. Pero todas estas muertes y todas estas pasiones vienen por causa del pecado, hermano. Tenemos que aprender a entender eso, alejarnos de esas cosas para que no sufran. Dice, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Combates y luchas y no tienes lo que deseas, porque no pedís. Y encima, cuando pedimos mal. Porque dice, pedís, versículo 3, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O almas adúlteras. ¿Sabe lo que es el adulterio, no? ¿Tú sabes cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? El pecado de ellos fue la mentira. Ellos mintieron al Espíritu Santo. Porque el apóstol dice, ¿por qué mentís al Espíritu Santo? Pero ellos quisieron adulterar
la visión que Dios traía. El asunto fue así. Resulta que el Espíritu Santo trae un mover a la congregación y había un siervo, no me acuerdo cómo se llamaba. Un siervo que siente en su corazón, tenía una propiedad y él dice, yo esa propiedad no me sirve, así que la agarra, la vende y trae la economía a los pies de los apóstoles para que ellos hicieran conforme al mover que había. Entonces, Dios movió el corazón de este hombre para que esa economía se distribuyese entre los pobres. Ananías y Zafira vieron lo que aquel hombre hizo y entonces ellos dijeron, nosotros también tenemos una propiedad, vamos a venderla y hagamos lo mismo. La diferencia entre uno y otro es que Ananías y Zafira, después de que venden la propiedad, ellos dicen, bueno, la vendimos en 50 millones, digamos que la vendimos en 25 y nos quedamos con el resto. Entonces los dos acordaron que así fuera. Entonces cuando se presentan delante del profeta, delante de Pedro le dice, ¿en cuánto vendisteis? ¿En tanto vendisteis la propiedad? Y ellos dijeron, sí, en tanto. Porque ya el Espíritu Santo le había revelado que el corazón de ellos no era puro, no era honesto, no era sincero. Y por lo tanto les revela a Pedro lo que habían hecho y les dice, ¿por qué habéis mentido al Espíritu Santo? Ciertamente hoy morirás. Entonces lo que él hace, o lo que ellos hicieron fue adulterar la visión clara que había. Y mira, hoy se adultera tanto la visión. Remar es una visión muy clara. Y hay muchos hombres que la quieren adulterar mintiendo. Y dale gracias a Dios que no cae un rayo del cielo, porque si no todos seríamos consumidos. Eso se llama gracia de Dios. Pero tiene que estar en nosotros el no cometer esa infracción a la ley, porque eso va a tener consecuencias. Tarde o temprano lo tendrá. Ananías y Zafira por mentir delante de Dios, por decir, porque el apóstol le dice, bueno, la propiedad no era vuestra, ¿por qué tuvisteis que mentir? Si la hubiese retenido era vuestra. Hubiese dicho, sí, la propiedad es mía y bueno, la hemos vendido, es nuestra. Y no habían pecado, pero el pecado de ellos fue la mentira. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy no están en la misma condición de mentir? Delante del siervo, delante de Dios, delante de los hombres. Porque la mentira está arraigada en nuestro interior y tenemos que aprender a desechar eso, a desechar la mentira y hablar siempre con verdad, porque nada se podrá contra la verdad sino con la verdad. Entonces dice, almas adúlteras, y siempre rompemos los pactos con Dios, adulteramos lo que Dios quiere hacer. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuántos de aquí han honrado a sus padres pidiéndoles perdón, diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo? Pero algunos se creen tan soberbios que los padres tienen que venir a verlos porque si no se enojan. Cuando deberías arrepentirte y decir, no, madre, déjame que ya salgo yo adelante y cuando esté bien iré a bendeciros. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas la... Pero la gente sigue siendo abusiva, lo veo continuamente los domingos. Si no le traen una Coca-Cola, si no le traen pollo, si no viene a verlo, pero... O sea, con todo el mal que has hecho y todavía exigiendo. Y eso es orgullo, hermano, en el corazón del hombre. Yo te doy un consejo, deja que tus padres descansen. Y ahora sufre tú. Ahora sufre tú. Ahora sufre tú. Trabaja duro por tu vida, lucha, esfuérzate, aprende. Cuando salgas de aquí seas un hombre hecho y derecho y con pelo en el pecho. Bien. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Tú no sabes eso, tú no sabes que eso te va a traer consecuencias. ¿Tú amas a Dios? Entonces desecha al mundo, hermano, y los deseos que ellos traen, deséchalo. Porque entonces si amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. Ya el mundo tiene que quedar atrás, porque si tú dices que amas a Dios y sigues amando al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, dice el apóstol Juan. Entonces dice, ¿no sabes? ¿Acaso no sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O Dios o el mundo, los dos no. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si tú amas al mundo, tendrás consecuencias.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resiste, hermano. ¿Cuántos vieron Rocky? ¿Resistía el hombre o no? Y le daban, y le daban, y le daban, y el tío... Y eso te producía como un... no, como el hombre aguanta... Claro, una película, porque que te den 4 combos de eso, madre mía. Pero, o sea, lo que inspiraba la película es que a pesar de que estaba siendo golpeado y que estaba siendo, bueno, casi destrozado por el otro, él se mantenía firme, resistía. Y en esa resistencia venció. Por eso la Biblia dice, resistir al diablo. Cuando te vengan las tentaciones, los deseos, cuando te vean las ganas de irte, cuando te duela la guata, cuando tengas ganas de comer pollo y tengas legumbre, no sé cómo decirte, resiste. Y él huirá, vencerás la batalla. Algunos, me duele la guata, hermano. ¿Te duele la guata? Muy bien, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios. ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? Ven a los cultos y acércate a Dios, hermano. Acércate más para adorar. Acércate más para orar. Participa. Déjate de levantarte tanto al baño y decir, yo quiero acercarme a Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración. Por medio de la alabanza. Para que el Espíritu de Dios se mueva ante nosotros y sientas cómo Dios te unge, cómo Dios te levanta y sientes que Dios está contigo, y eso te produce un potencial en tu interior que produce fe. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Menos mal. Pensaba que todos eran santos aquí. Pecadores, limpiad vuestras manos. Limpiad vuestras manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Entonces, ¿por dónde vienen las guerras, los pleitos? Cuando tú empiezas a acercarte a Dios, Dios te da la capacidad, te da la humildad a veces de renunciar a cosas que antes no renunciaría. Por ejemplo, alguien que te deba 100 lucas. No, me vas a pagar y me vas a pagar porque es mi plata. Ya. Y cuando Dios te toca, hermano, dice, mira, de gracia recibí, de gracia doy, perdono tu deuda. O sea, porque si no perdonas a los que te deben, ¿cómo te perdonará a ti Dios? Cuando tienes un conflicto con un hermano, con un pariente, con una madre, con un tío, con quien sea, y perdonas la deuda, Dios te perdona a ti. Cuando viene esa satisfacción de saber que ya nada te ata, ni el dinero, ni las mujeres, ni el mundo, eres libre. Porque renuncia. Y sabes, cuando el Señor ve eso en tu corazón, cuando tienes esa disciplina, cuando aprendes a confiar más en Dios que en la riqueza, en el mundo y en lo que tenemos, entonces Dios te prospera. Dios te quiere prosperar, hermano, créeme. Pero tienes que aprender a ponerte de la parte de Dios. Ponerte de la parte de Dios. No busques tus propias cosas, porque al final te das cuenta de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y de ahí vienen los pleitos, las guerras entre vosotros. Él tiene, yo no tengo, porque él no tiene, porque yo sí tengo, porque yo llevo más tiempo, él menos tiempo. Y ahí vienen las rencillas en la mayoría de los casos. Levítico capítulo 10, versículo 1. Vamos a ir rapidito. Dice así. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca le mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré,
y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Amén. ¿Conocen esta historia? Bueno, se estaba formando el orden del sacerdocio, y estos dos hijos de Aarón tenían la responsabilidad como hijos del sacerdote. Era una especie de ritual donde ellos tenían que traer un incenciario lleno de brasas de fuego y llevarlo, creo que era al lugar santísimo, no recuerdo bien. O sea, a lo que voy es que la responsabilidad de estos dos hombres era llevar ese fuego según el orden que estaba establecido, y el orden lo establecía Dios, no ellos, porque era así como a Dios le agradaba que se hiciese el culto. Yo creo, porque he leído varias versiones, una es que ellos entraron en una rutina sacerdotal, es decir, bueno, agarrar la cuestión del fuego, llevarlo al lugar santísimo, y se les hizo una rutina. Otros dicen que ellos se habían puesto un poco ebrios, porque más adelante del pasaje dice: y entonces vino una orden nueva, que el que se acercara al altar del Señor no tomará ni vino, ni sidra, ni nada. Entonces se basan un poco en eso, pero en cualquiera de los casos, la idea principal es que aquellos que se presentaron delante del Señor, sea porque estaban un poquito tomados o fuera por la rutina del ritual, que yo me inclino más a la rutina del ritual, porque es muy común entre nosotros que agarramos vuelo con el culto. Si ustedes se fijan, al principio cuando la gente llega a los cultos, llegan como más temerosos, ¿no? Llegan y van al culto, no se levantan mucho al baño, siempre se ponen en los lugares un poquito adelante para prestar atención, pero cuando van agarrando vuelo, ya empiezan a sacar el celular, no están ni ahí, empiezan como a perderle el miedo al ritual. Y yo me inclino más a que estos hombres, hijos de Aarón, ya la habían, como no pasaba nada, pues entonces ellos pues ya sabían la rutina, y ellos dicen que agarraron el incenciario y lo llevaron delante del altar y ofrecieron un fuego extraño que Dios no había establecido. Y dice que salió una lengua de fuego y los consumió. ¿Sabes qué produjo eso en todo el sacerdocio? Temor. Porque ellos tenían que aprender por medio de la ley una cosa, que era obediencia. Es justo, porque yo a mi hijo, cuando veo que no me obedece, tengo que castigarle. Y es justo el castigo, porque no obedece, porque tiene que aprender. Pero cuando Dios en su justicia arrasa con el pecado, es un Dios injusto. Pero Dios estaba enseñando obediencia en el sacerdocio. No era un asunto de juego, era un asunto vital, era un asunto de vida o muerte. Y ellos perdieron esa esencia del temor de Dios. Y la Biblia nos enseña y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero examina tu vida ahí y dime, ¿cómo venimos al culto los domingos? ¿Venimos en pecado? ¿Venimos así como hoy toca culto? ¿Venimos con una flojera espiritual? Por rutina. Y muchos van a ser consumidos por causa del pecado. Eso es un pecado delante del Señor. Venir a buscar del Señor, ¿no? Como dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo nos acercamos, hermano? Y el pecado de estos dos hombres, de Abiú y de Nadab, es que entraron en esa rutina del culto racional, del culto diario. Y cuando se presenta delante de Dios haciendo algo que no les correspondía hacer, entonces una lengua de fuego salió y los consumió. Arte la película, hermano. ¿Tú sabes lo que es ver a un tipo quemándose? Que llegaron allí con el altar ese, con las brasas de fuego, la pusieron en el altar y de repente hay una explosión. Como cuando estalla la benzina. El otro día me pasó una cosa allí y me asusté y todo. Resulta que estaba con mis hijos y había un montón de pasto que habíamos sacado de cortar todo allí en la finca, y hice un montón de hierba. Y yo llegué allí con la benzina y tirando benzina, y estaban mis hijos por allá. Digo, échese un poco para atrás. Pensaba que iba a salir una llamita, dije yo. Una llamita. Cuando tiro allí el fósforo, hace una explosión, hermano. ¡Bum! Produjo temor, hermano. Con benzina. Imagínate un fuego santo, hermano. Imagínate que esos dos hombres se acercan al culto, que era su culto racional, y ponen allí
el incenciario y de repente sale una llama de fuego y los consume vivos. Eso debe de producir temor en nosotros, hermano. Ahora tú usa un poco la imaginación y di, ¿cómo será en el día del juicio, hermano? Lee Mateo, no sé si es el capítulo 5 o el 8, no sé cuál es, pero en el día del juicio dice que allí estaremos todos delante del trono blanco. Y fueron abiertos los libros y el que no se halló inscrito en el libro de la vida dice que fue echado fuera a la condenación eterna. A las ovejas puso a un lado y a los cabritos a otro lado. Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no hicisteis mi voluntad. Y en el día del juicio serán separados los cabritos de las ovejas. Párate y piénsalo. Entonces reflexiona y di, ¿es mi vida espiritual o mi vida natural una vida que refleja el temor de Dios? ¿O el temor de Dios es... Y eso es lo que pasa, hermano, a la iglesia de hoy, que ha perdido un poco el temor de Dios. Venimos a los cultos, a las reuniones, como estos dos hombres que se acercan al altar de la santidad, pensando de que es un juego. Y muchos van a ser consumidos por causa del pecado. Muchos van a ser arrastrados por causa del pecado y consumidos. No sé qué pasó el otro día, que llamó investigaciones y fulanito que estaba aquí, le habían metido 2 balazos ahí en no sé qué población, porque resulta que el chico que estaba aquí se le cruzó el cable, agarró los pasteles, se fue a vender y se lanzó. No sé si lo encontró alguien que le debía plata, no sé cuál es la historia, pero el asunto es que le metieron 2 balazos y pasó para el otro lado. Se fue para el otro lado. Examina tu vida, hermano, porque el día del juicio está cerca. El día del juicio está cerca. Bien, Josué capítulo 7, versículo 10. Este lo habló Antonio el jueves, es también parecido. Entonces estos 2 jóvenes, Nadab y Abiú, por causa de su pecado, tuvo consecuencias. Acabaron con su vida. Se tomaron en broma las cosas de Dios y terminaron con su vida. Hay consecuencias del pecado, hermano, y ten cuidado, porque el pecado arrasará con tu vida. Así que tomémonos más en serio las cosas de Dios. Amén. Josué capítulo 7, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Irrado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Es común esto, ¿no? Fíjate lo que hay aquí. Primero, han quebrantado un pacto que hicieron delante del Señor, de guardar sus leyes, sus mandamientos. Cuando se leía el libro de la ley, el pueblo decía, amén, vamos a guardar, ¿no? Como un culto. ¿Cuánto ama al Señor? Amén, te amamos y bla, bla, bla. Pero luego en la realidad, en el diario vivir, es otra cosa. Aquí todos somos santos, pero luego cuando salimos nos encontramos con otra realidad donde tenemos que poner en práctica nuestra profesión de fe. Y fue un poco lo que les pasó a esta familia. Y entonces llega la palabra a Josué y le dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Punto número 1, quiebran el pacto que Dios le mandó. También han tomado del anatema y hasta han hurtado, mentido y escondido entre sus enseres. Ese fue el quebrantamiento del pacto. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Pregúntate tú, hermano, ¿por qué todavía no puedes vencer el tema de las drogas? Aquí hay algunos que han venido como 20 veces ya. Y siempre con el mismo cuento. Hermano, tuve una recaída. No, tú no tienes ninguna recaída, tío. Tú te lanzas. Te lanzas. Tú no tienes recaídas, tú te lanzas. ¿Sabes por qué te lanzas? Porque hay pecado dentro de ti que te lleva a la destrucción y a la muerte. Porque lo deseas, porque no has sacado el anatema de tu vida, no has sacado lo que es maldito, no quieres renunciar. Y tienes que renunciar. A la vida pasada tienes que renunciar. Te encuentras con una amiguita por allí que baila reggaetón y pierdes los papeles.
Y te viene otra vez la maldición encima porque tienes que ir a carretear para llevártela al huerto y bla, 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 bla. ¿A dónde vas este fin de semana? No, hermano, yo a casa de mi mamá. Mentira. Escondes y codicias tus propios deseos. Y van a la fornicación, a fumar droga o a seguir haciendo lo que hay realmente en su corazón. Y quebrantas el pacto. Entonces, hermano, hay cosas que tienen que morir ya en nosotros, como dice el apóstol. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Las cosas viejas pasaron, todas tienen que ser hechas nuevas, dice el Señor. Y entonces aquí ellos dicen, Israel ha pecado, han quebrantado el pacto que estaban haciendo conmigo, que yo les mandé, y también han tomado anatema y hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado ante sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Cuando viene el enemigo a vencerte, eres vencido por él. ¿Por qué? Porque no renuncias al oculto y a lo vergonzoso. Y eso solamente lo sabes tú. Yo no lo sé porque no tengo una bolita mágica. Hay algunos que, bueno, me voy a callar el comentario porque al final voy a pecar yo. Bueno, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estarán más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Tú tienes que descubrir qué es lo maldito que hay en ti. Esa parte que trae maldición a tu vida. Anatema es maldito, separado, arrojado, y lo recibe. Tú tienes que ver cuál es el anatema. Aquí Dios le estaba diciendo a su pueblo, hay anatema entre vosotros. Por eso no podréis vencer a vuestros enemigos. Porque hay algunos que han robado, han mentido y encima lo que han robado y han mentido lo tienen guardado ante medio del pueblo. Así yo no os daré la victoria. No se puede servir a Dios y a las riquezas, le dijo al joven rico. ¿Quieres servirme? Deja tus riquezas, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Le puso el listón bien alto. Pero como él se inclinó más hacia las riquezas, entonces no pudo seguir a Dios. Entonces los discípulos se tiraron manos a la cabeza. ¿Cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos? Es cuestión de renunciar, hermano. Muchos de vosotros, ¿sabes qué os pasa? Que como no queréis renunciar a vuestra vida de, no sé cómo llamarla, pues no tendréis victoria sobre el pecado. Es cuestión de tiempo. Y entonces dice versículo 13, levántate y santifica al pueblo y di, santificaos para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia, y la familia que tomare se acercará por sus casas, y la casa que tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto han quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad en Israel. Hermano, esa era la severidad de la ley. O hay obediencia o la ley viene y te castiga y te condena y mueres. Mira, tú vas a China y existe la ley ¿Tú sabes cuánto dura un delincuente común de estos que anda todo el día haciendo el payaso por ahí? ¿Sabes cuánto le cuesta al Estado mantenerlo? Una bala. ¿Entiendes? En China le cuesta al Estado una bala. Ah, ¿tú prefieres eso? ¡Pum! Chao. Aquí tenemos la gracia de que entramos, salimos, la puerta giratoria, no pasa nada, soy choro, ¿va? En China, andas al loro. En Dubái, igual. Países donde la pena de muerte está. No estoy a favor de eso, pero a lo que voy es que eso, la severidad de la ley, te pone derechito. Mira, yo cuando llegué a Chile hace 21 o 20 años, cuando yo llegué a Chile, el adicto, hermano, era respetuoso, tío. Yo recuerdo que el drogadicto en Chile era respetuoso. No era tan ladrón como ahora que entra aquí y se lleva el cobre de las cañerías del agua, tío. Aquí, voy al baño, pastor. Sí, hermano, pasa al baño. Llega al baño, cierra el agua, rompe el cobre y se lo lleva. Imagínate. Para ganarse 2 lucas o 1 luca.
Pero yo recuerdo que el adicto cuando llega a Chile era respetuoso, era trabajador, era honrado, confiaba. Hoy no puede, hoy, con el libertinaje que hay, con esta democracia que llama. O sea, horrible, hermano. Los chavales de 12, 13 años se te ponen altaneros, se te enfrentan a la ley. O sea, un desmadre que ni te imaginas. Pero a lo que voy es que era la severidad de la ley. Entonces, ¿conocen esta historia de esta familia? Resulta que ellos codiciaron un manto babilónico, oro y plata. Y la ley decía que no tomaran nada del enemigo. Ellos fueron y cuando vieron la barra de oro, de plata y creo que era una capa, creo que era muy valiosa, la codiciaron. Entonces, a lo que voy es las consecuencias del pecado. Se olvidaron del pacto de la ley. Codiciaron y agarraron y encima lo escondieron en medio del pueblo para que nadie se diese cuenta. ¿Eso qué trajo? Maldición al pueblo. Primero, los soldados que iban a la guerra perecían por causa de ese pecado que estaba en medio de ellos. Hay muchas familias que no prosperan porque el propio pecado está en su casa. Permiten el adulterio, la fornicación, las pasiones desordenadas, yo qué sé, el libertinaje, permiten. ¿Cómo quieres ganar al enemigo permitiendo eso? Tenemos que ser radicales, hermano. Primero trajo maldición al pueblo. Luego trajo maldición a sus propios hijos, su esposa y sus hijos, porque todos fueron muertos por la ley. Eso me produce temor, hermano. Me produce temor porque yo tengo que ser radical con mis hijos, tanto naturales como espirituales. Y esa consecuencia de ese pecado trajo maldición al pueblo, maldición a su familia y trajo la muerte. Si tú quieres eso para tu vida, bueno, eres libre. Pero si te pones de la parte de Dios, tienes que ponerte en enemistad contra el mundo y sus deseos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia porque pedís y encima pedís mal porque encima pedís para vuestros deleites. Y ahí es donde viene la confusión de todos los hombres. Busca a Dios y Él se acercará a vosotros, hermano. Honra a Dios con tu vida, honra a Dios con tus bienes y Él te honrará. Y te dará lo que es justo. Amén. Génesis 18, 16. Vamos rapidito para terminar. Dice así, Génesis 18, 16. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Porque Dios ya había puesto en su corazón destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ustedes ya conocen la historia, ¿no? Sodoma y Gomorra. Entonces dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque, versículo 19, y esta clave es importante, porque yo sé, dice el Señor, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Yo sé, dice el Señor. Ahora pregúntate tú, preguntémonos nosotros si Dios sabe que nosotros seremos rectos con nuestros hijos, que enseñaremos a nuestros hijos lo que es recto. Porque aquí viene el tema, porque está escrito, ¿no? El Señor tiene una pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Sabiendo que Él enseñará a sus hijos lo que es justicia y rectitud, ¿le voy a encubrir lo que voy a hacer a ese que es mi amigo? ¿Tú eres amigo o enemigo de Dios? ¿Te encubrirá Dios lo que va a hacer siendo amigo de Dios? No, Él nos mostrará, hermano, los tiempos. Te lo mostrará, pero tienes que tener el deseo de Padre, háblame. Padre, enséñame lo que está oculto a los ojos de los hombres. El deseo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agraviado en extremo, descenderé ahora
y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Bueno, ya conocemos. Envía ángeles a Sodoma y resulta que estaba allí Lot. Lot, cuando ve a los ángeles, discierne quién eran, los hace venir en su casa, los de allí se lo querían pasar por la piedra. ¿Me están entendiendo? No, que salgan esos varoncitos que están tiernitos, parece, son blancones más encima. No, aquí tengo 2 hijas vírgenes, le dice. No, tus hijas no, danos a esos caballeritos que acaban de llegar, esos forasteros, le dice. Y entonces dice, está escrito que los ángeles mandan una ceguera a los hombres y quedaron ciegos, y entonces viene el juicio a la nación. Pero bueno, esto es un poco el simbolismo de lo que les espera a las naciones, hermano. Dice que el clamor de Sodoma y Gomorra subía hasta la nariz de Dios. El pecado se había vuelto tan hediondo que subió a los cielos. Y entonces dice, esas ciudades ya están corrompidas al máximo. Tienen que desaparecer. Y son consumidas por fuego. Pero les dio una oportunidad, hermano. Envió ángeles a ver si ellos se habían arrepentido. No, hermano, el pecado seguía ahí. ¿Tú qué crees que Dios hará con hombres y mujeres que persisten en vivir en el pecado? Piénsalo. ¿Qué crees tú que Dios hará con estas ciudades que el adulterio, la fornicación, los abortos, las muertes, las borracheras, las orgías siguen y siguen y siguen y siguen, y no hay, y aún hay ley? Pero la ley ya empieza a doblar el brazo. Libertad para la marihuana, las drogas, el libertinaje en el sexo, hombres con hombres casándose, como los días de Sodoma y Gomorra, y así seguiremos viendo cosas, muertes y destrucciones, y todo ese clamor sube. Por causa del pecado vienen consecuencias, hermano. Y nosotros, la iglesia, ¿somos o no somos la sal de la tierra? ¿Tú eres sal de la tierra? ¿Cuáles son las principales características de la sal? Da sabor, produce sed y no permite. Ahora, si tú eres un granito de sal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener las características de la sal, que son, tienes que dar sabor a los demás, sabor de Dios. ¿Qué más? Producir sed en otro. Y tercero, no permitir la corrupción. ¿Permites la corrupción a tu lado? Porque si permites eso y pierdes las características de la sal, entonces dice que ya no sirve para nada, sino para ser echado fuera y pisoteada por los mulos en el muladar. Un cristiano que pierde las características de la sal no es cristiano, es sal que no sirve para nada. Por lo tanto, tiene que ser tirada afuera. Y un cristiano que permite la corrupción, que no da sabor, que no produce sed, ¿para qué sirve? Nada. ¿Tú por qué quieres una sal que no sazona? Y venga a echar sal ahí a ver si pasa algo y no pasa. Esta sal está mala, para afuera. Y Dios se pregunta, ¿qué pasa con la sal de la tierra? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué permites la corrupción? Entonces ya no sirves para nada, tíralo fuera. Me echaron a la calle los hermanos de remar, dicen algunos. Pero si no sirves para